Gerencia Lean y justo a tiempo, principios fundamentales. Bueno, la historia de la gerencia Lean comienza en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde un grupo de investigadores acaban de terminar una primera investigación sobre la industria del automóvil. Y por la importancia de la industria del automóvil en la economía global y muy especialmente en la economía de los Estados Unidos, eh, al final de esa investigación propusieron la necesidad de continuar adelante porque en la primera investigación habían quedado una serie de elementos interesantes sin resolver. Y el tema por el cual la investigación se desarrollaba era porque a partir de final de los años 50 había comenzado a haber un proceso de progresivo crecimiento de las preferencias del mercado norteamericano por los vehículos fabricados por eh, la fábrica japonesa. Y eso hacía que efectivamente tanto Honda como Toyota venía capturando participación de mercado y la razón era muy sencilla. Originalmente se había explicado que ese era un tema con los salarios reducidos en Japón, pero efectivamente ya las plantas de fabricación de vehículos japoneses estaban en Norteamérica, tenían las mismas condiciones de entorno que podían tener las de Japón y sin embargo lograban tener excelente calidad a muy bajo precio. Esta iniciativa logró un enorme apoyo. El MIT había iniciado la creación y parecía muy oportuno hacerlo con esta investigación, un centro para la investigación de la tecnología y el desarrollo de la producción industrial y esta investigación efectivamente era muy pertinente, muy necesaria y el MIT logró a través de el contacto con los distintos interesados en el tema, lograr una recaudación récord para la época. Estamos hablando del año 1984 y entonces en ese proceso se logró convencer a 36 grandes donantes, lograron recaudar 5 millones de dólares y pudieron desarrollar una investigación durante 5 años que llegó hasta 50 plantas ensambladoras, es decir, ensambladoras en 15 países, lo que quiere decir que como los socios de esas plantas, de las grandes ensambladoras norteamericanas, japonesas y europeas estaban participando en la investigación, los investigadores tuvieron la posibilidad de entrar dentro de las plantas y tener información privilegiada, información que normalmente es secreta, para poder tratar de entender cuál era la dinámica que hacía que la productividad en la producción de automóviles. Esa investigación fue muy valiosa, sus consecuencias afectaron no solamente a la industria del automovilismo, sino que efectivamente revolucionaron la forma como los gerentes manejamos en las organizaciones y dio muchas luces para poder comprender eso que se entendía muy sencillo, pero que es más complejo, que es el tema de la llamada productividad, es decir, la capacidad de generar recursos, productos, servicios valiosos con la menor cantidad de recursos necesarios en la forma más eficiente posible. Pues bien, al final de la investigación lograron confirmar en forma muy sólida que la productividad de los fabricantes japoneses era muy superior a la de los fabricantes americanos y europeos. Eso era especialmente duro porque los japoneses habían aprendido una parte importante de sus elementos de calidad. Los habían aprendido precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial en fabricantes principalmente americanos, pero también europeos, de tal manera que sus plantas utilizaban las mismas herramientas que utilizaban ellos. Habían formado ingenieros en las universidades de Occidente y entonces este resultado tomó por sorpresa, pues, que efectivamente el tema de los precios que ellos lograban
conseguir y cautivar al mercado estaban asociados con un problema más profundo, que es productividad. Podían efectivamente producir mejor calidad con menores costos. Y la conclusión también era que a pesar de los importantes saltos de productividad que se había tenido en la producción en masa, desarrollada especialmente en los Estados Unidos, desde los años 20, en que Ford y General Motors lograron desarrollar eh, procesos que permitieron vender los vehículos a precios del orden de los $200 y efectivamente eso generó que el volumen de producción pudo incrementarse de forma masiva. Sin embargo, esos sistemas que fueron muy exitosos y que tuvieron enormes saltos de productividad, en el tiempo fundamentalmente se continuó haciendo lo mismo que habían dejado en herencia los señores Ford y Enron a sus plantas. Y por lo tanto se planteaba que había que introducir elementos que revolucionaran la forma como los occidentales estábamos fabricando. En el estudio de los fabricantes asiáticos, consiguieron que muy especialmente Toyota se distinguía porque tenía un proceso perfectamente establecido, estandarizado y en el cual ya había comenzado un proceso de formación de sus cuadros internos porque ya Toyota para esa época era una transnacional que tenía plantas en varias partes del mundo y que por lo tanto tenía que poder replicar los elementos de calidad desde la tierra originaria, pues de las plantas en Japón a las plantas que comenzaban a construir a lo largo de todo el mundo. Pues bien, en esa investigación y durante ese tiempo, el profesor John Crafic, acuñó el término Lean Production en el medio otoño del año 88 y refiriéndose a una expresión feliz que denota que en gran parte este proceso de producción de bienes y servicios necesariamente es un proceso esbelto, es un proceso atlético, es un proceso que no tiene una gota de grasa, no tiene desperdicio, no tiene retrabajo, funciona con niveles de excelente calidad y ese término ha sido utilizado después en una forma masiva. Pues efectivamente la expresión fue muy feliz. Eh, Kravsik continúa trabajando en la industria automovilística, actualmente en una empresa de vehículos autocomandados de Google. Pues bien, Womack es el líder de los investigadores que, que estuvieron en ese proceso de 5 años. Al final de la investigación se publicó un libro que se llama La máquina que cambió el mundo y él tiene la virtud junto con sus investigadores de codificar el TPS. El TPS es el sistema de producción Toyota, eh, que bueno, por problemas de lenguaje y por problemas de cultura se suponía que no era fácil de entender para nosotros, pero efectivamente este libro logra hacer una perfecta codificación y explicar en palabras sencillas lo que al principio pareció oscuro y efectivamente tiene la enorme virtud de hacer público y hacer fácil de leer y por lo tanto se ha multiplicado la cantidad de personas que conocen del tema, precisamente porque el libro es feliz en el sentido que es tremendamente pedagógico. Evidentemente que uno de los objetivos de Womack y su equipo al investigar era perfectamente que como resultado de la investigación se pudiera expandir, se pudiera difuminar, se pudiera explicar los elementos de la productividad para que muchas más empresas muchos más fabricantes tuvieran el éxito que estaba teniendo Toyota. Pues entonces ese término lo vamos a utilizar permanentemente, se utiliza no solamente en manufactura, también en servicios, y los principios fundamentales son
estos cinco. Pues, si de alguna manera la codificación logra esto. Bueno, en primer lugar, el primer principio es que hay que perseguir la excelencia, la perfección. Es decir, el objetivo de cero defecto y de perfección absoluta y de acogida y de nuestros consumidores y aceptación del mercado es un objetivo posible. Se consigue a través de una disciplina, pero es fundamental. Lo que perseguimos es la excelencia, que en los productos y servicios que sirvamos a nuestros clientes se vean excedidos en sus expectativas y que efectivamente eso logre y capture la preferencia de nuestros clientes en el mercado. La segunda, evidentemente, que es tener muy claro la definición de valor. La definición de valor de un producto y servicio está asociado con lo que entienden por valor los clientes, los que van a usar el producto. Y por lo tanto, el conocimiento de ese valor tiene que estar absolutamente claro, teniendo además claro que como las preferencias de los clientes cambian en el tiempo, hay que estar permanentemente preguntando y escuchando de nuestros clientes qué piensan de nuestro producto y explorando los defectos que tiene. El otro es que una vez que tenemos claro el tema del valor, la presentación gráfica de los procesos que estamos haciendo, tenemos que hacer un mapa que no solamente ponga los procesos en orden y los flujos de productos y de materia allí, sino que también podamos identificar dentro del proceso en qué puntos nuestro insumo, nuestra materia prima, nuestros elementos del proceso cambian de valor. El valor del punto de vista de nuestros clientes se da sobre todo en algunos pasos y entonces efectivamente son los que son críticos. Todas aquellas actividades que hacemos que no generen valor a nuestros clientes son considerados desperdicios. El cuarto es efectivamente que crear un flujo, es decir, el concepto aquí es que idealmente debería haber un movimiento continuo de tal manera que todos los puntos de almacenamiento intermedio, tiempos de espera o simplemente tiempos de que están fuera del sistema porque el flujo no continúa porque alguna planta está dañada, debe ser evitado y efectivamente la forma de lograr la perfección es con un sistema estable y continuo, tal como un flujo, a pesar de que la mayoría de los productos que hacemos no son continuos, sino que son discretos, el símil es crear un flujo de productos y servicios. Bueno, después el otro tema es que quien define el ritmo de producción es la demanda de nuestros clientes. No tiene ningún sentido, de acuerdo a esta filosofía, que estemos produciendo para almacenar en un lugar, sino que quien define el ritmo es la demanda de nuestros clientes y entonces el sistema es un sistema jalado y no empujado. Como el sistema necesita eliminar todos aquellos recursos que nos cuesten y que no generen valor, a todo eso lo llamamos desperdicio. Pero el desperdicio, además del desperdicio físico, que por materia prima no utilizada, por materia prima dañada, por productos en proceso defectuoso, incorpora también los elementos que tienen que ver con tiempo, con distancia, con movimiento que tiene que ver con los elementos de energía, con procesamiento adicional, no necesario, y por supuesto, el peor de los desperdicios, que es cuando generamos un producto o un servicio con algún defecto, porque ese producto defectuoso no sirve, no solamente no sirve, sino que si no lo detectamos a tiempo, en algunos casos nos genera conflicto con nuestros clientes porque nadie quiere un producto que haya salido defectuoso de la planta y los productos defectuosos son muy mala señal porque indican procesos que no están en control.
para poder hacer la investigación de los problemas que tenemos, de identificar la manera de resolverlo, de reducir al mínimo las averías, de investigar por qué un producto se daña en el proceso, utilizamos las 7 herramientas de investigación y control de calidad de la metodología de calidad total. Ahí están representadas, son las mismas que están vigentes en los temas de calidad total y son efectivamente la forma de investigar el proceso. Por eso no se resuelve intuitivamente, no se resuelve desde lejos, se resuelve midiendo y preguntando e investigando y midiendo permanentemente. Hay una devoción aquí a que además todos tenemos capacidad de dedicarnos a la investigación de problemas y a la búsqueda de solución de problemas siguiendo el método científico. En ningún momento está asociado esto con temas de que alguien por intuición o por capricho quiera resolver un problema, sino que tiene que utilizar las técnicas de medición. El otro principio tiene que ver con el ambiente de trabajo y hay 5 grandes acciones, ¿no? Una es clasificar es el tipo de actividades que tenemos, ponerlas en orden, las que son similares y que se elaboran juntos deben estar cerca. Después hay un tema de organización, hay un tema de limpieza, iluminación, hay un tema de estandarización para no tener que definir procesos extraordinarios en cada momento, sino que al revés. ¿Sabes? Y la disciplina, que no es otra cosa que hay que repetir permanentemente esto porque la perfección o la reducción de los efectos no termina nunca. Por lo tanto, nunca nos cansamos de arreglar las cosas, de repetir las 5 veces. El otro concepto es de justo a tiempo. Justo a tiempo, normalmente la gente entiende muy fácilmente que es justo a tiempo en cuanto a los inventarios. No solamente son los inventarios, que es que en el límite quisiéramos no tener inventario, que todos los elementos estén en proceso y que salgan directamente de la planta al consumidor. Pero también es la reducción a cero de los tiempos de espera, pero también es reducir a cero los tiempos de retardo en los programas de producción y también es reducir a cero, por supuesto, las fallas que están asociadas también con la generación de defectos o con la interrupción de los procesos de producción. Bueno, el tema del manejo de inventario, la palabra que ellos utilizan es Kanban, que lo que significa es, mire, el ritmo de producción dentro de la planta está definido por la demanda de los productos por parte de nuestros clientes. En consecuencia, usted no debe estar este, eh, rellenando sus inventarios simplemente para tener margen de seguridad, sino que usted debería tener una política de relleno, de reemplazo, de sustitución de los inventarios consumidos asociados con el ritmo de la salida de productos por la demanda de los clientes. Eso mismo aquí está representado y lo que fundamentalmente dice allí es que solamente se reemplazan eh, aquellas unidades que han sido retiradas del proceso porque nuestros clientes las están consumiendo. Eso efectivamente lo que genera una enorme racionalidad para decir, esté muy atento para que esté en sincronía con producir aquellas cosas que nuestros clientes quieren y trate de no tener producción de inventario ocioso, porque eso significa pérdida de todo tipo. Y el último concepto es lo que llamamos Kaizen. Kaizen significa mejoramiento continuo. La perfección o la producción de altísima calidad es un objetivo, pero se consigue poco a poco, se consigue en forma sistemática a través de procesos de medición, de implementación, de aprendizaje, de remediación. Y es importante que esa disciplina se mantiene siempre, porque siempre habrá elementos para perfeccionarlo. Y ahí está fundamentalmente el asunto. El primer punto es para mejoramiento continuo necesitamos que los procesos sean buenos. Los procesos tienen que haber sido alineados, tienen que ser investigados para que no generen interrupciones que permitan flujo continuo y sobre ello
hacemos una investigación para ir haciendo pequeños cambios porque, porque el resultado que tiene cada una de las relaciones tenemos que verificarlo, tenemos que medirlo. Después, para que haya un cambio valioso tiene que ser medible. Esto es un método científico y por lo tanto, para que yo pueda decir que mi intervención tuvo una mejora, los resultados tienen que poderse medir y esa medición tiene que ser repetible, tiene que ser de buena calidad. Eso es fundamental para que nosotros montemos un proceso que es absolutamente disciplinado en el uso del método científico. Y finalmente, hay mucha insistencia en que los trabajadores deben participar. ¿Qué significa que deben participar? Que ellos tienen que conocer el método, porque hay unas tremendas capacidades de quien está más cerca de la máquina, quien está más cerca del proceso, tiene enorme inteligencia. Eso quiere decir que parte del proceso hace que no sean unos gerentes que están preocupados de la mejora, sino que en el proceso se incluyan a los trabajadores, inclusive a los más sencillos, porque en muchos casos la sabiduría de ellos, cuando tienen elementos de formación y de reconocimiento, son realmente notables y muy valiosos.